Prolegómenos de nuestro programa de hoy, seguimos empleando parte de nuestro metraje a todo lo bueno que dentro del ámbito de las artes escénicas se hace en Jaén y en su provincia. Y hoy extendemos la alfombra roja para recibir a un profesional cuya labor no ha dejado indiferente a todo amante de la fotografía y también de la música, entre otros ámbitos, porque son varios los que toca. De una forma u otra siempre ha estado ligado a estas dos artes, la música y también pues el cine de alguna forma y la fotografía en la provincia y más allá también de las lindes provinciales, las lindes jienenses. Sito Ortega Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte por aquí. Vamos a hablar sobre fotografía, vamos a hablar sobre cine y sobre otras cuestiones relacionadas o afines. Imágenes y música condenadas a entenderse, pero ¿qué valor tiene el silencio? Pues el silencio tiene un valor infinito tanto en las imágenes como en la música. De hecho, yo cada vez que acabo, después de los veranos de festivales, aprecio muchísimo el silencio, no creas que no. Entonces, en cuanto a la fotografía, el silencio, sobre todo en la fotografía de espectáculos, es súper importante. Por ejemplo, en la fotografía de espectáculos de música clásica, el piano, que lo suelo hacer bastante, generalmente el momento perfecto es cuando llega el silencio. Cuando el pianista da la nota clave, queda en silencio y se hace un silencio en la sala, lo cual tienen problemas a veces para disparar, para no romper la magia, ¿no? Y en cuanto a la música pasa un poco lo mismo. Los silencios, después de tanta música, después de tantos vatios, después de tantas notas, en el silencio donde al final encuentra uno la paz, no creas que no. Por lo tanto, hay que estar un poquito pendiente de lo que es ese momento en el cual el artista, ¿verdad? No sé si se relaja o de alguna forma vive el momento casi culmen, ¿verdad?, después de la ejecución de la pieza. Sí, es como el clímax. Ya te digo, pasa en todas las músicas. De hecho, los silencios en la escuela de fotógrafo es una cosa que tratamos cuando hablamos de fotografía de espectáculos porque son momentos muy concretos. De hecho, hice una exposición sobre ese tema, silencio en la música. Y suelen ser los momentos orgásmicos de los músicos. Y ya te digo, sobre todo se nota mucho en la música clásica. Pero Sito, tú cuando, digamos, como profesional estás buscando ese momento, ¿tienes que distanciarte mucho de lo que es el chip como espectador? Bueno, yo creo que es más bien lo contrario. Yo creo que en la fotografía de espectáculos, de música concretamente, creo que el instante perfecto, lo que hablaba Cartier-Bresson, que fue el que acuñó el término, en la fotografía de espectáculo y de música, creo que deberíamos ser capaces de disparar con los ojos cerrados. Cuando abrimos los ojos para encuadrar. Pero si encuadráramos así, de una manera sin mirar, el momento perfecto nos tiene que entrar por los sentidos, no por la vista. Como esperes a que llegue el momento, cuando dispara, el momento ha desaparecido ya. O sea, se trata, me ha encantado esa expresión de disparar con los ojos cerrados, es decir, casi a tientas, porque de alguna forma tú sí que tienes clara cuál es la consecución de instantes, pero cuando tú ves a un artista, ¿sabes perfectamente o sabes predecir cuándo se va a producir ese momento? Te aseguro que sí. O sea, no de antemano. Hay que meterse mucho en la música, mucho en el espectáculo. Y no sé, un ejemplo muy concreto y muy último, hay una foto de un pianista coreano en el primer piano que parecía que estaba bailando y lo vi venir, o sea, vi venir el momento, compases antes de que llegara, vi venir que sentí que iba a llegar, que iba a saltar de emoción y disparé sin esperar a que saltara y por eso la foto salió. Si esperas a verlo, el instante vuela. Pasa. De alguna forma, por lo tanto, se trata de investigar también o de hacerse eco y de alguna forma también analizar al propio artista, ¿no? De antemano incluso. No, de antemano quizás no creo que sea necesario. Yo creo que es más sencillo en el fondo. Creo que es simplemente sentir lo que tienes delante, sentirlo a todos los niveles, al musical, al visual y al de corazón. Si tú sientes lo que estás viendo, la fotografía de espectáculo al final no está complicada. ¿Alguna vez has disparado sin ser consciente de ello? Sí, a menudo, muy a menudo, y a menudo ha salido bien. ¿Qué es lo que funciona ahí? ¿El corazón, la intuición? Bueno, Cartier-Bresson, tú sabes que soy muy fan de él, hablaba de que la fotografía es poner en el mismo eje la vista, el cerebro y el corazón. Es un poco eso, es cuando esas tres cosas caminan juntas, es cuando haces clic.
¿Y tú crees que el fotógrafo está legitimado a transformar la realidad una vez que la capta? Es decir, todo esto de postproducción, de tratar la fotografía. Es que en esto realmente hay dos escuelas. O sea, yo sí creo que las fotografías se deben revelar, en el sentido literal de la palabra. Lo que antes hacíamos con la ampliadora, las luces oscurecerlas, las sombras claras, en fin, este tipo de cosas. Ahora se hacen con programas en ordenador, pero un poco la función de estos programas es la misma, es revelar la foto. Luego está la escuela de la transformación completa. A ver, digamos que están los fotógrafos de estudio y los otros, ¿no? Yo soy de los otros. Pero los de estudio, un poco lo que está más cerca de la pintura. Los fotógrafos de estudio que luego incluso tratan sus fotos con Photoshop a niveles muy, muy, muy cañeros. Ellos primero imaginan la historia y luego la desarrollan. La desarrollan tanto fotográficamente como en el desarrollo posterior de edición. Yo soy del otro, me tiene que pasar. O sea, no me imagino la historia previamente. Cuando la veo es cuando la hago o cuando la siento, ¿no? Entonces mis fotografías no están especialmente editadas a nivel salvaje, simplemente están reveladas. Pero bueno, la otra escuela también me parece interesante, aunque no sea el palo que yo hago. Pero se ha dejado atrás ese proceso de revelado que suponía entrar en la habitación oscura poquito a poquito, ir tocando, ir emergiendo esa imagen, uno entrando en contacto con ella. ¿Eso se ha perdido por completo? Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo no soy tan romántico porque me tocó tirarme muchos años de mi vida revelando muchas fotos al día, con lo cual a mí los nuevos métodos me parecen maravillosos. Aún así, hace poco tuvimos un curso de analógica y flipamos en colores, ¿no? Porque sobre todo cuando lo ve gente que nunca lo ha visto es como mágico, ¿no? Pero sin embargo creo que el proceso, por lo menos en mi caso, el proceso sigue siendo el mismo. Sigue siendo revelar fotos, solo que ahora se hace sin mancharnos las camisas. ¿Cómo se le da la importancia, digamos, no solo ya en el enfoque, sino una vez que aparece esa fotografía en la composición? Asumo que no siempre la tridimensionalidad queda manifiesta. ¿Cómo se va matizando las delimitaciones, los volúmenes, los colores? Bueno, hay un libro de Stephen Short que se llama Una lección de fotografía que explica todo esto de una manera muy interesante. A ver si te hago un resumen. El plan final a la hora de hacer una foto entiendo que es llegar a un nivel mental. O sea, contar una historia, contar algo que se siente, lo que hace el artista, comunicar algo, ¿no? Entonces, para llegar a ese nivel tenemos que hacer primero el nivel descriptivo. Digamos que cuando tú lees un libro, las letras, las palabras, las frases sería el nivel descriptivo para llegar a lo que quieres decir cuando lees el libro y entiendes esas palabras, ¿no? Entonces el nivel descriptivo viene dado por 4 elementos, que uno es la velocidad, el tiempo, que el tiempo es una cosa curiosa porque el presente realmente no existe, o sea, existe el pasado y el futuro, pero en cuanto tenemos conciencia del presente se escapa, ¿no? Y por muy corta que sea la fracción de la fotografía, bueno, aunque sea muy corta, desaparece enseguida, ¿no? Entonces, ese tiempo que usamos sería una cosa. El enfoque, la parte que queremos enfocar de esa fotografía o que queremos desenfocar, digamos que sería un segundo paso del nivel descriptivo. Y luego las dos, que es por lo que me pregunto, las otras dos son muy interesantes, porque vivimos en un mundo tridimensional que convertimos en bidimensional. Entonces, se trata de que a poco que te muevas de donde estás, la fotografía cambia completamente. Le puedes poner un gorro con una nube a una señal de tráfico o puedes jugar a muchas cosas para convertir esas 3 dimensiones en 2. Y el otro tema sería el encuadre. ¿Por dónde cortamos las fotos? ¿Qué porción de realidad queremos enseñar? Vivimos en un mundo que hacia donde miremos, aparte de tridimensional, es muy amplio, ¿no? Pero nosotros lo cortamos y en función de la historia que contemos, lo cortamos por un sitio o por otro. Jugando con estas 4 cosas, es como contamos nuestras fotografías. ¿Cómo se mezclan? ¿Cómo se juntan? Pues bueno, se trata de practicar, investigar, hacerlo mucho. Y digamos que esto sería aprender a leer y escribir, ¿no? Cuando ya manejas estos 4 elementos es cuando empezamos a escribir para llegar a contar la historia, que es de lo que se trata al final. Interesantísimo lo que comentas, que además me lleva a otra pregunta, porque cuando se tiene claro cuál es el foco de atención, cuando se tiene claro cuál es el objeto que se quiere fotografiar, asumo que quizás la trascendencia o la importancia no solo está en ese foco de atención, sino también en la perspectiva que uno adopte, ¿no? Es decir, una realidad no es igual de atractiva, quizás frontalmente, que de lado, por ejemplo.
Claro, es de lo que te hablo. Un mundo en 3 dimensiones pasa a ser 2. Según donde te pongas, puedes sacar una persona de frente, una persona de perfil. Y sobre todo, se trata de que ese instante del que hablamos muchas veces sea capaz de contar o de transmitir la importancia de todo lo que está pasando, solo con ese instante, ¿no? Es de lo que se trata al final. Tú eres perfeccionista y esto me lleva a una pregunta muy, muy clara. ¿Tienes conciencia nítida acerca de cuál puede ser la fotografía perfecta? ¿La has sacado ya o estás pendiente todavía de ella? Eso estamos siempre pendientes. Tengo algunas que me gustan mucho, ¿no? Pero tampoco te creas que soy especialmente perfeccionista, ¿eh? Y técnicamente tampoco. En fin, me toca serlo porque, bueno, tampoco se pueden presentar las cosas de cualquier manera, pero no te creas tú que le doy tanta importancia a la técnica como a lo que una cosa transmite. Me pasa igual con la música. No me emociono tanto con un virtuoso que pone muchas notas una detrás de otra como con alguien que a lo mejor con 3 notas me vuelve loco. Para mí es mucho más importante el transmitir algo, el comunicar algo, que demostrar algo, ¿no? Lo otro es seducir, no es comunicar. Transmitir, seducir incluso en aquellos proyectos, ¿verdad? En aquellos encargos que quizás no emerjan, digamos, de una sensibilidad tuya propia, una iniciativa propia, sino que sean, pues puramente eso, lo que acabo de decir, un encargo. Uh-huh. En todo pones tu alma. Sí, además me ponen mucho los encargos chungos del tipo hacer fotos de tuberías o de carreteras. Porque buscarle la belleza a eso tiene su rollo, ¿sabes? Y al final, ¿sabes? Está guay. Al final he hecho cositas que en teoría son fotos técnicas, pero bueno, con su cierto punto, ¿sabes? Siempre teniendo en cuenta lo estático, o como tú has dicho, el antes y el después, de alguna forma la fotografía se amplía a un movimiento, a una sensación de que algo ha pasado o pasará. Sí, en realidad se trata de detener el tiempo, aunque ya hemos dicho antes que lo del tiempo es raro, ¿no? Porque realmente tampoco... Pero sobre todo lo que te he comentado antes, se trata de, en un instante, que ese instante que tú retratas sea capaz de mostrar la importancia de todo el evento o de toda la historia que estás contando, ¿no? Por ejemplo, tengo una foto del 86, de cuando los problemas de Marto se quemaron casa y tal. Uh-huh. Y una foto de esas que hablamos antes sin pensar, me di la vuelta y vi a una gitana llorando hacia atrás con su hija y casualmente la peña de Marto al fondo, ¿no? De esto que te das la vuelta, disparas y sigues, ¿no? Y la ves luego cuando revela el carrete, ¿no? Entonces para mí esa foto es una foto que cumple eso, que un solo instante es capaz de mostrar la importancia de lo acontecido, ¿no? Entonces para mí eso es lo importante. Lo que pasa es que eso, ya te digo, te pasa a veces, ¿no? Tampoco te creas. Ya que has citado a intelectuales de esto de, ¿verdad?, de lo audiovisual, a mí me gustaría destacar a Barthes, ¿verdad? Tú lo habrás leído. Y sobre todo, como estamos hablando constantemente de esa acción de disparar, se suele hablar de inmortalizar en una imagen, pero Barthes sí que era muy claro al respecto. Cuando se saca la imagen de alguien, digamos que está representando a un muerto, porque ese instante ha pasado y realmente lo revisitamos cuando ya no está en este mundo. Supongo que esto sería entrar ya en cuestiones muy sesudas, ¿no? Sí, sí, porque yo por ahí tampoco, no sé, yo tampoco lo veo totalmente así. Y luego lo de disparar, no sé quién dijo que para hacer una foto tampoco hay que tirar a 100.000, que eso no es fotografía, eso es probabilidad. Que te sabes. Yo soy de no tirar tantas, la verdad. Hemos hablado mucho sobre el instante, captar ese momento que es fugaz, que se va. Esto se puede hacer con la cámara de fotos. No sé si, y hablamos ya de tu perfil y además de tu arte como músico, no sé si esto mismo se puede hacer con una nota, es decir, cuando uno digita en un mástil, salvo que estés grabando la canción en sí, la nota se va, ¿no? Sí, eso tú sabes, los directos suele pasar. Lo que pasa es que es un lenguaje diferente, porque en la música interviene algo que no interviene en la fotografía, que es la armonía. Que no solo es el tempo y el tiempo y el lugar perfecto y el instante perfecto, sino la nota o la combinación de notas perfecta, ¿no? Entonces, con eso no podemos jugar en fotografía. Pero bueno, jugamos con la luz, que es lo que no tiene la música.
Vamos a entrar directamente en el proceso de composición, ¿verdad? De piezas como músico. Hemos escuchado varias, tanto en el apartado fílmico como en el apartado publicitario. De hecho, aquí en nuestra radio hemos usado varias veces, ¿verdad?, esa sintonía oficial compuesta por Sito, nuestro invitado. Cuando estás componiendo para el cine, ¿cuál es el proceso? Es decir, ¿tienes que ver las imágenes o te haces una idea previamente? Pues depende del director y de la película. Nunca es igual. Y desde luego ningún director es igual a otro. Cada uno trabaja de una manera. Entonces, habitualmente veo las imágenes primero. Pero, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto con Carlos Aceituno y ya tengo prácticamente, lo que sería la armonía y el concepto de la música lo tengo ya armado. Ahora, luego necesito el montaje, para eso ponerlo perfecto, porque en el cine jugamos mucho con la dinámica, con ahora arriba, ahora abajo, ahora expreso este sentimiento, ahora no. Y para eso sí necesito el montaje, evidentemente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo me he imaginado la película antes, leyendo el guión. La verdad es que la he visto enseguida en mi cabeza, ¿no? Y he empezado ya, vamos, sobre todo porque luego nos pilla el toro. Pero sí me gusta ver las imágenes, porque la verdad es que sí trabaja más deprisa, pero a veces, tú sabes, a veces hay que empezar antes y luego ya en el proceso de montaje es cuando vamos acoplando las piezas. Ya que hablas de acoplar piezas, ¿tú buscas siempre la simetría, buscas siempre la sincronía o también de alguna forma efectos antitéticos con respecto a lo que se está viendo, también desplazamientos en el tiempo a contratiempo? Yo soy bastante simétrico, suelo hacerlo todo bastante a compás, pero en general, o sea, las piezas que hago para No Sur, por ejemplo, son súper a compás, ¿no? Y me gusta mucho el compás en las películas a nivel musical, ¿no? Me gusta que, de hecho, no sé, me gusta que la música también narre la historia, además de la imagen. Hay directores que quieren lo contrario, que la música no anticipe nada, ¿no? Yo personalmente me gusta que sí que anticipe. Yo me acuerdo en los 60, las series como Los Invasores, ¿no? Que lo hacían además todo con música clásica. Iba un tío a lo mejor a abrir una llave y todo el proceso de que el tío saca la llave y tal era la orquesta. Metía la llave y hacía chocacón. Y luego abría, a lo mejor no pasaba nada, ¿no? Pero te angustiaban, ¿sabes? Entonces la música ahí formaba un papel increíble, ¿no? Ya que los de los 60 me está recordando también a la música de la Hammer, ¿verdad? Sí. De todas las películas de Drácula y... no sé si siempre son composiciones instrumentales o también hay, digamos, para la voz algún hueco. Para cine sí suelen ser instrumentales. Alguna vez hemos hecho alguna canción para las películas, pero son o para el final o una canción que se oye o, en fin, algo así. Personalmente prefiero que sea instrumental. Sé que hay directores que ponen canciones con voz. De hecho, se suele tirar de amiguetes para los de autor y todo eso. Me refiero al cine norteamericano, ¿no? Pero a mí es verdad que las letras me distraen bastante en el cine, ¿no? Pero luego, es que la música instrumental, para mí el top de la música en general es cuando simplemente con notas y tempo alguien es capaz de emocionar a niños y ancianos. O sea, te pongo un ejemplo Sin imágenes, dices. Sí, de un concierto. Por ejemplo, Aram Malikian, cuando lo vi con un montón aquí, bueno, lo he visto un montón de veces, pero en ese concierto en concreto, estos dos tipos eran capaces de hacerte reír, llorar, sentir, simplemente dos tíos tocando piezas. Pero no tenías que ser experto ni nada. O sea, niños, ancianos, cualquier tipo de persona entendía eso. Para mí eso es el top. Para mí eso es tocar techo, es comunicar con música de alto nivel. Esto que estás comentando me recuerda a un artículo que leí hace unos días acerca de, pues también parece que dos escuelas. Una que afirma que la música solamente se puede entender o solamente podemos reaccionar ante ella una vez que conocemos cuáles son los resortes, que es lo que cada nota puede transmitir, y otra, que es en la que yo me alineo, y supongo que tú también, que es aquella que, dice que en absoluto hay que entender de música para realmente saber reaccionar en ese momento, porque algo te produce, ¿verdad? Claro, pero ni de música ni de nada. O sea, claro, si los artistas hacen arte para entendidos, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Ni la música ni nada. O sea, yo creo que el arte debe entenderlo todo el mundo, o la mayoría de la gente, porque al fin y al cabo el arte se hace para comunicar, no para otra cosa. Si no te entiende nadie, es que no te está explicando, creo, ¿no? Pedro, sabe usted que los piropos ha de entenderlos, que son arte. Bueno, pues nuestra última pregunta para nuestro invitado de hoy, Sito Ortega Pérez. ¿La composición la haces sobre un piano, en la cabeza, la escribes o...?
Primero la pienso. Que siempre la tengo en la cabeza. Y la tarareas antes. también incluso. A veces la tarareo. Por lo menos, muchas veces empiezo también con la estructura instrumental de lo que voy a hacer. O sea, si va a llevar una guitarrita, si va a llevar una orquesta, si se va... En fin, ese tipo de cosas. Y luego, casi siempre empiezo por el tempo y el pulso que va a llevar a nivel rítmico. Y sí suelo grabar con teclado, si hay guitarra lo hago con guitarra, pero luego es como un puzzle, ¿no? Es como echar muchas cosas sobre el terreno, sobre la mesa y luego armarlo. Y así es como lo suelo hacer. Y supongo que también algún toquecito vanguardista con algún sonido que otro, ¿no? Algún ruido o no Sí, eres de... depende de la pieza. pieza. Por ejemplo, lo que hice para Santiago Serón, para lo de Juan Perro la Zarabanda, se trataba de hacer un pequeño ballet de entrada sobre la zarabanda. No había referencias de ningún tipo, solo que era una música negra que entró por el sur de España. Total que, hablando con Santiago, le planteé el compás que pensé. Bueno, es una historia más larga. Finalmente, a lo que vamos, lo grabé, me metí cosas de la cocina en el estudio, chismes de barro, palos, no sé cuánto, y palmas, gritos, porque entendí que era una música que se hacía en los bares del siglo no sé qué, y pensé que con esos elementos era con lo que debía sonar, de la manera que debía sonar aquello. Y al final sí se hizo, vamos, a base de palmas, barro y palos. Pues otro de estos invitados, ¿verdad?, de los cuales no nos gusta despegarnos en absoluto, y por lo tanto voy a plantearle una ultimísima pregunta a Sito. Y esta me interesa en especial porque la música del cine se escucha, pero realmente los directores, tú has dicho que cada uno es de su padre y de su madre, cada uno es diferente. ¿Los directores tienen en cuenta al compositor a la hora de montar la película? Es decir, lo llaman y le dicen, oye, ¿te parece que se escucha bien? ¿Hay que ponerlo más en el fondo? En general, parte ya técnica de mezcla, digamos, no tanto ni tampoco a mí me interesa meterme en eso. En lo que sí me gusta además que se meta y está muy bien es en la parte conceptual de lo que estamos contando con música, ¿no? Ya te digo, cada director es diferente, ¿no? Carlito, con el que estoy ahora, Carlos Aceituno, es de una manera. Juan Antonio Anguita, que es mi maestro, es de una manera muy diferente. Es mucho más... no sé, aprieta mucho más los detalles. Y no sé, y cada uno de una manera. Pero vamos, yo hasta ahora no tengo ninguna queja con ninguno de los directores con los que he trabajado. Ha sido siempre una experiencia impresionante y con todos he aprendido un mogollón. Pues nada, Sito Ortega Pérez, alguien que sabe mucho de lo que hace y además de lo que ama y que lo ha transmitido aquí en nuestra primera parte de Almas de Butaca. Sito, ha sido un placer, de verdad. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Seguimos en Almas de Butaca.